que voy a presentar es parte de la producción de un estudio del cual hago parte, el nombre es Paisajes Emergentes. Eh, el tratar de seleccionar el trabajo y separarlo o clasificarlo, pues realmente es como difícil de marcar en un carácter taxonómico. Simplemente después de revisarlo, creo que hay algunas cosas que se repiten y voy a tratar de hablar un poco de esos temas a partir del trabajo. Hay algo que he tenido la oportunidad de ver el día de antier y es visitar el Museo de Oteiza, y cuando estamos visitando el museo hay un video de Oteiza y él dice eh, que el artista es un cazador del ser. Posteriormente, cuando se refiere al arte, dice que el arte es una trampa y termina diciendo que el artista es un creador de trampas. En algunos periodos de la historia esas trampas le han servido para cazar animales, después han tenido un carácter místico y le sirven para cazar a Dios. Eh, Después ha tratado con esas trampas o esas construcciones o invenciones humanas de cazar algunas protecciones. Y la pregunta que creo que queda en el aire es las trampas que estamos construyendo, ¿qué es lo que pretenden cazar? Pues, ¿qué es lo que persigue nuestro tiempo? Y ahí es donde creo que hay un tema importante, y es que primero, ese procedimiento de la caza involucra un carácter transmisible. Esos procedimientos llevan a la supervivencia porque simplemente se transmiten ciertas enseñanzas de generación en generación y se van perfeccionando ciertos procedimientos que permiten la evolución de algunas especies. Nosotros contamos con algunos elementos, como les decía, que se repetían en los temas de nuestro trabajo. Pienso que entre esos elementos que aparecen constantemente es la búsqueda de un paisaje. Además de entender que la arquitectura es un procedimiento de inserción en un lugar, nos interesa antes que un objeto definido formalmente, en términos de Juan Navarro Valdebec, movernos en ese campo de fuerzas o de relaciones que permiten la modificación del objeto. Hay otra pregunta que creo que es la más importante y la que está por resolver y la que nos corresponde como habitantes de esta época, y tiene que ver con una visión técnica de la naturaleza, en otro sentido tecnificar la naturaleza. Eh, Hay otra pregunta que está en ese eje fundamental de nuestro trabajo, y es el tiempo atmosférico. La pregunta del tiempo atmosférico ha estado en muchas arquitecturas. Simplemente cuando, eh, una vez leyendo un texto de Aldo Rossi que se llama La autobiografía científica, Rossi realiza un viaje por el sur de Italia y empieza a hacer unos dibujos sobre tipologías. Entonces dice, pero mira, es que la dimensión de esta calle es X. Entonces dibujaba las calles y tenía como una colección de fragmentos de arquitectura y decía, bueno, pero esto ya está funcionando bien, seguramente me va a servir para reconstruir otra arquitectura. Hasta ahí iba Rossi, y de un momento a otro, cuando empieza a revisar sus fotografías, se da cuenta que en esas arquitecturas que estaba fotografiando empiezan a aparecer grietas y accidentes. Y, y se fascina con las grietas y los accidentes y se da cuenta que eso es parte de esta arquitectura que está encontrando, y entiende que el tiempo es un valor fundamental en estas nuevas construcciones que posteriormente irá desarrollando. Hay otro tema fundamental en el trabajo, que es la relación o la tensión profunda entre la geografía y la geometría. Utilizamos modelos geométricos para fortalecer las fuerzas tectónicas o geográficas. Y otra cosa que nos interesa es una relación constante con el arte.
seguramente pues si se veía claramente en la obra de Oteiza, cuando vamos a visitar el arte para tratar de sacar o entender algunos de esos procedimientos, es porque también estamos tratando de cazar algo. El proyecto de las obras es el primer concurso que realizamos. Esto es para la revista Dorje Arquitectura. Entonces es un pequeño proyecto donde se desarrolla en la laguna de Venecia. Y nosotros pues no hemos tenido la oportunidad de ir a Venecia, pero empezamos a hacer una búsqueda como sobre ciertas cualidades del lugar y encontrábamos fotografías donde aparecían ciertos estrechamientos y aparecían ciertas marcas del tiempo en esos muros. Y también buscábamos algunos temas que tenían que ver con algunos puertos. Realmente estábamos tratando de reconstruir una información que nos permitiera tener una, por decirlo de alguna manera, una idea marítima, una idea de puerto, que nos permitiera al mismo tiempo tratar de configurar un imaginario sobre esta ciudad. El concurso se dividía en dos partes. Una trabajaba en la parte construida de Venecia y otra parte del concurso trabajaba en esta isla que se llamaba Saca San Matías. Saca San Matías era una isla donde estaba llena de desechos de la producción industrial de Murano, entonces todo eso estaba lleno de fragmentos de vidrio y solamente teníamos un dato fundamental y era, de este punto a este punto había una diferencia de 10 metros y la marea constantemente subía a 250. En el momento en el que nos damos cuenta que la marea constantemente sube 250, empezamos a entender la fluctuación del ambiente y empezamos a construir estas grietas. Estas grietas o fisuras simplemente permitirían el posterior paso del agua y la inundación en algunos momentos de la isla. El proyecto que estábamos planteando en ese entonces, además se planteaba el primer esbozo sobre un proceso de reforestación, entonces similar a un jardín de Darwin que ya habíamos hecho en otro proyecto anterior. Cogíamos semillas de especies nativas, las mezclábamos y las esparcíamos en el territorio y eso iba a repoblar la isla. El tema que nos interesaba, como les decía, era el agua latente. Prácticamente la arquitectura que estábamos haciendo trataría de medir el pulso de los días y de las mareas y posteriormente dejaría las huellas de su paso en esos muros que estábamos construyendo o en esas arquitecturas. Esta era la primera idea de tratar de configurar un vacío en el cual incursionaba el tiempo. Posteriormente, cuando entramos a la zona construida de Venecia, nos damos cuenta que el fenómeno que ocurre es que hay un abandono de algunas de las casas de Venecia y nos encontramos con algo fundamental que ahora vamos a ver en otro de los proyectos, y es que tipológicamente son unas viviendas entre medianeros, producto pues de una trama urbana. Entonces, simplemente los habitantes de Venecia pues iban envejeciendo y parece que mueren o se van porque el turismo es demasiado fuerte y algunas de esas casas o contenedores quedaban vacíos. En este momento tomamos como opción trabajar en esos contenedores vacíos de habitantes pero llenos de tiempo y empezamos a impactar esos vacíos con algunos elementos encontrados en la laguna de Venecia. Entonces, de tal manera que simplemente esto que están viendo acá es el casco de un barco encontrado en una playa, entonces simplemente lo giramos y se vuelve la cubierta y va a servir como biblioteca o como café, en fin, pero va a tener algo de la memoria de Venecia. En esta otra tipología simplemente vaciábamos, quitábamos la cubierta
había unas perforaciones, entonces el agua entraba y subía. Le pasaba algo similar al proyecto de nuestro amigo mexicano que mostró ayer, que nos gustó mucho la imagen cuando se inundó el proyecto. Eso estaba hecho para eso. Encontrábamos que había en la zona unos cipreses, entonces construíamos unos jardines contenidos y simultáneamente íbamos construyendo ciertas espacialidades que albergaban el tiempo y ciertas relaciones objetuales de lo que era Venecia. Posteriormente realizamos el proyecto del Parque del Lago. El proyecto del Parque del Lago se realiza en Quito. Esta es la pista del aeropuerto de Quito. Entonces el enunciado dice, bueno, listo, vamos a construir un proyecto paisajístico utilizando la pista del aeropuerto. Esta región, cuando nosotros llegamos, originalmente esta zona es una zona de asfalto, y hay otro dato fundamental, y es que la pista tiene una pendiente del 3%. Entonces, cuando vemos que hay una pendiente del 3%, ya nos habla de un movimiento que permite que el agua circule de una manera natural, y en ese punto, similar a lo que sucede con los filtros de tratamiento de agua, simplemente ubicamos unos niveles superiores, unos niveles inferiores. Ubicamos unos niveles superiores que estarían en esta zona, iríamos bajando en este sentido, y de esta manera el agua siempre estaría circulando. Habría un procedimiento de bombeo donde el agua se recircularía. Entonces simplemente optamos por hacer una programación técnica del territorio. Este es creo que es el primer proyecto donde ya le metemos como un poco fuerte la mano y lo partimos de la siguiente manera. Hay una zona donde construimos unos jardines acuáticos de biorremediación, entonces simplemente utilizamos especies nativas que permiten sanar el agua. Posteriormente el agua que ya está tratada es llevada a unos estanques donde construimos un gran acuario. El agua pasa después del acuario a otro proceso de tratamiento. Aquí ya hay un tratamiento técnico de limpieza del agua. Cuando vemos estas partes o estas derivaciones, hay agua que ya es utilizada para el riego, que es lo que nos va a permitir la reforestación del parque, y hay algunos elementos programáticos como este, que es un teatro o un gran recipiente de agua, y posteriormente el agua es utilizada en estas zonas en un programa de piscinas. Cuando hacemos este proyecto ya estamos construyendo las piscinas públicas en Medellín, y posteriormente el agua se utiliza acá para la recreación. ¿Qué nos interesaba? Pues teníamos en la cabeza y en la imaginación utilizar ese procedimiento técnico ambiental, al mismo tiempo como la posibilidad de educar a partir del paisaje. Queríamos que el proyecto, además de solucionar un problema de tratamiento de aguas para una gran población, le permitiera a los habitantes entender cómo era tratada y cómo funcionaba. Estas son unas imágenes de los acuarios que estábamos construyendo. Y seguíamos trabajando con la idea de la evolución temporal de la arquitectura y el paisaje. Entonces simplemente, si en Venecia habíamos encontrado los barcos y otras cosas, y los cipreses, en el aeropuerto de Quito encontramos unos aviones que estaban anclados y eran de la Armada ecuatoriana. Entonces utilizábamos esos aviones, los cargábamos con programa. Entonces para nosotros ya no iban a ser aviones de guerra, sino que iban a ser las bibliotecas, los cafés, y ya esos aviones en sí eran una gran arquitectura, y simplemente por un movimiento de riego, por un sistema de riego, empezábamos a repoblar el parque. En el
En el 2008 hay un pequeño encargo que consiste, simplemente nos dan un parqueadero, estamos en un parqueadero y hay una exposición de unos escultores, entonces nos dicen, bueno, tienen un bajo presupuesto, necesitamos que construyan esa sala de exposiciones. El presupuesto era realmente irrisorio y aparece una imagen de la memoria de un lugar que hemos visitado, que es el Parque de los Nevados en Colombia. Para nosotros en el trabajo es importante referenciarnos a imágenes no solamente de nuestros paisajes originarios, sino además de otros paisajes, porque en ese sentido pensamos que fortalecemos o traemos, logramos darle mayor consistencia a una arquitectura. De hecho, el trabajo de la arquitectura es eso, pues uno se fija en lo que está afuera, empieza a delimitar, pero después lo que está afuera termina introduciéndose en un espacio y dándole sentido, cargándolo de vida. Entonces tenemos esta imagen que habla de la niebla y en ese momento encontramos un material industrial que es un plástico blanco, este es el parqueadero, y construimos una serie de recintos envolviendo las columnas que van a permitir separar unas zonas de parqueaderos y generar los espacios de exposición. Después de hacer ese encargo, nos llama el Teatro Nacional y nos pide construir una escenografía para una obra que se llama Tu ternura Molotov. Entonces esto era un lío porque era la primera vez que trabajábamos en un tipo de encargo de estos y simplemente entendíamos que había como que darle una forma espacial a un texto que pues inicialmente es literario. Entonces la historia muy brevemente trata de una pareja que está teniendo problemas y tienen una conversación sobre una vida anterior que llevan en Nueva York. Entonces simplemente interpretamos esos problemas como una condición básica de la vida que es el deterioro y decidimos empezar a cortar los muebles, que los muebles son el soporte de la vida para ellos y empezamos a proyectar sobre la escenografía fotografías de la conversación que iban teniendo en Nueva York. Entonces, de esta manera estábamos juntando como esa distorsión que producíamos en la arquitectura o ese desequilibrio en los objetos con esas imágenes en el relato. Alguna vez nos preguntaban sobre el tamaño de las imágenes, entonces nos decían, no, pero es que mira, la imagen es más grande que el objeto que están mostrando y simplemente pensamos que son más grandes o más pequeñas porque son imágenes de la memoria y en la memoria las cosas no tienen un tamaño definido, las cosas terminan siendo lo que uno quiera que sean o lo que recuerde que son. El año pasado desarrollamos un concurso público en Belgrado, que es un centro de promoción de la ciencia. Entonces, pues no conocíamos Belgrado. Cuando vamos a revisar el solar donde vamos a trabajar, vemos que es una extensión completamente indefinida y surge uno de los primeros problemas y es, pues no tenemos unas condicionantes precisas y solamente hay un programa básico. Entonces empezamos a establecer como una búsqueda de algunos procedimientos técnicos que permitían marcar o posicionarse en un territorio y nos interesaban ciertas formas que fueran autónomas y expansivas, agrupables, y al mismo tiempo encontramos esta imagen donde hay unos cultivos de microorganismos, entonces entendemos que es una forma iconográfica contundente que permitía hablar en este caso de un programa científico. Entonces empezamos a tener esta imagen, posteriormente realizamos una investigación donde tipológicamente agrupamos varios hilos o cilindros y empezamos a investigar sobre el procedimiento constructivo y posteriormente construimos el proyecto, pues, que tiene una zona de jardines donde
el tema fundamental de los jardines tiene que ver con la electricidad, y hay unos jardines temáticos que hacen referencia a Tesla, que es... Bueno, esta es la planta básica del proyecto, donde simplemente hay algo que empezaba a suceder, y es que teníamos una calle central. Ellos querían tener el programa completamente separado y autónomo, y en este sentido la apuesta que nosotros hacemos por este programa, y creo que tiene que ver con una actitud general en nuestros proyectos, tiene que ver con esto, y es que sacamos ciertos elementos del programa a un espacio de conexión central, donde esencialmente en el transcurso o en el recorrido para ingresar a las distintas salas uno ya estaría viendo algunos temas de la exposición. Esta es la calle de la que estoy hablando. Y esas son las diferentes salas que son temáticas. También hay una curaduría nuestra y pues por decirlo de alguna manera, como un diseño del programa. Esta es la zona de ingreso donde estábamos ingresando bajo el planetario, entramos en el subsuelo y simplemente hay unos procedimientos básicos de variación en la sección que tienen que ver con el programa interno que estén albergando. En el 2009 realizamos un concurso que es un museo de la historia polaca, donde esencialmente esta es una vía que estaba cruzando el Loten 2. Nosotros decidimos meter la vía bajo tierra, la vía estaría saliendo adelante, y simplemente esta ya es la zona de nuestro proyecto, donde estamos construyendo un edificio puente que conecta dos partes del proyecto, y hay un punto central que es un gran vacío. El proyecto decía de nuevo que había que separar las zonas públicas de las privadas, y nosotros tenemos esta puesta en el proyecto, y es la siguiente: aquí hay una doble circulación. Hay una rampa que baja en una dirección y nos empieza a meter a todas las salas, y cada sala tiene su circulación interior, y la otra rampa baja en el otro sentido, de tal manera que no se están cruzando. Entonces hay una separación. La rampa que es pública siempre está mirando un gran vacío, que pensábamos que el vacío posteriormente podía ser utilizado para exposiciones al aire libre, o en fin. Parte del concurso fundamental tenía una curaduría, una separación temática sobre algunas de las salas, y nosotros teníamos que hacer una especie de escenografías para recrear los temas que estarían expuestos. Entonces de nuevo recurríamos a imágenes, a una búsqueda histórica sobre algunos referentes polacos, y traíamos fragmentos de su arquitectura, y con esto pretendíamos reconstruir el lugar. El proyecto entonces funcionaba de dos maneras. Si bien algunos podían circular al interior de las salas desde un nivel superior, había otro ingreso que estábamos construyendo a partir de horadar la geografía. Entramos en este punto y entramos a ese vacío gigante que posteriormente nos conectaba con el nivel superior. Entonces era una doble espiral, y aquí nos estaba enfrentando a la naturaleza y a la geografía. Este era el espacio central que construíamos. Bueno, en este concurso Greenpeace en Heathrow van a hacer un aeropuerto. Entonces Greenpeace dice, bueno, lanza un concurso y dice, no, pues tenemos que bloquear esa iniciativa de ese aeropuerto, y entre muchas propuestas se nos ocurre esto. Estudiando algo de la legislación, hay un derecho al aire. Entonces hasta 300 metros de altura no se podía construir nada, pues uno era dueño de esa porción de aire. O sea, tú tienes un lote y 300 metros para arriba es tu derecho al aire o a la verticalidad. Entonces en ese momento decidimos construir unas tipologías inflables de casas o de arquitecturas. Empezamos construyendo esas tipologías de arquitecturas e izándolas,
y de esa manera estábamos construyendo una ciudad aérea similar a las ciudades invisibles de Italo Calvino, o alguna canción de música colombiana que habla de una casa en el aire. Y entonces empezamos con las arquitecturas y posteriormente construimos inflables con las vacas, las bicicletas, y radicalmente tratamos de construir esa ciudad. Bueno, les había dicho que había una pregunta importante que tenía que ver con tecnificar la naturaleza. Yo creo que es una pregunta pues como supuestamente de punta y propia de una época, pero hace aproximadamente un año tuve la oportunidad de viajar a Perú, a Cusco, y pues obviamente uno ve que la pregunta aparece en todas las revistas y algunos arquitectos tratándola de resolver terminan construyendo unos mecanismos técnicos que son mucho más complicados que la respuesta, y la manera en la que la he encontrado de una forma más clara es esta. Estas son unas salinas El Maras, esto es Cusco, Perú, que es lo siguiente. Traigo eso porque como estamos hablando de paisaje y decimos que el paisaje es fundamental en nuestro trabajo, yo creo que esto se va a empezar a conectar con muchas de las cosas que estamos haciendo y que vamos a seguir haciendo. Entonces, simplemente por acá hay un hilo de agua, un hilo diminuto de agua, y el agua está atravesando una mina de sal, y el emperador inca decide empezar a construir una serie de terrazas, desvía el agua y el agua empieza a entrar en cada una de las terrazas. Cada terraza corresponde, el dueño de cada terraza es una familia inca. O sea que esa idea de que la familia es la célula de la sociedad, estamos viendo prácticamente un mapa de la sociedad inca plasmado en el territorio. Además es completamente autosuficiente. Esta gente tenía sal para toda la vida. Y ese es el paisaje que estaban armando a partir de esa intervención técnica de la naturaleza. Entonces era muy simple. Ellos tenían un mecanismo que ahora van a verlo, pues es hasta irrisorio. Tenían un mecanismo que abrían acá, se llenaba de agua, cerraban, el agua seguía circulando, entraba a la otra terraza y sucesivamente se iban llenando, se quedaban cerradas y por evaporación posteriormente quedaba el agua. Ese es el mecanismo sofisticado para permitir el ingreso del agua. Ellos cogen y quitan esta piedra, el agua ingresa, llena la terraza y simplemente para cerrarlo vuelven a colocar la piedra, y con eso nos estaban dando esa, pues creo que una de las más grandes clases de arquitectura y paisajismo. Posteriormente, en el 2010, realizamos un concurso para la sede del Centro de Investigaciones Marinas en Santa Marta, se llama INVEMAR, y diferente al proyecto que expuse de Belgrado, pues no aparecía como mucha precisión sobre el lugar, y simplemente uno de los datos que teníamos, pensábamos que era muy fácil que todos estos edificios empezaran a crecer acá. Entonces, en ese momento surge la idea de este edificio, que esencialmente es un edificio poroso, como los edificios tropicales, donde nosotros podemos ver el empuje de la naturaleza al interior del edificio. Y eso permite que esos espacios que estamos haciendo puedan tener una vida propia. Entonces es esencialmente un organismo introvertido, que simplemente construye su propia naturaleza a partir de la utilización de cualidades locales. Ya prácticamente lo que sucedía con el entorno no nos iba a interesar mucho, porque el énfasis estaba en esta serie de jardines, porque las aulas tenían doble orientación a ese espacio que era empujado por la naturaleza. Y posteriormente, estudiando cada uno de esos pequeños pabellones, el programa que tenían, decidimos sacar algunos elementos que podían ser parte de la exhibición en las fachadas,
y lo llevamos a este punto reorganizando una idea de calle central donde de nuevo la circulación del edificio se convertía en la base de un nuevo museo. Estos eran el diseño de los jardines que cada uno tenía que ver con el tema científico que que se estaba investigando. Bueno, esta casa pues se llama, pues tiene dos nombres, se llama Casa Entre Medianeros o Casa de la Luz y el uno viene del otro. Cuando, cuando yo empecé a diseñar la casa, había leído un texto de Martiaris que hablaba sobre la casa gótica medieval y por definición decía que se ubicaba en parcelas estrechas y profundas y logré ver algunas plantas de las casas medievales y todas las habitaciones no tenían luz. Yo ya había vivido como en unas casas que eran demasiado oscuras y entonces entendí que el problema de insertar un volumen entre la medianería era la incursión de la luz en esos espacios. Esta es la localización, es un barrio periférico de Medellín, esta es la localización de la casa y simplemente, y había además otra condición, esta casa que está abajo ya existía, o sea que simplemente tenía esta losa y la construcción empieza de esta losa para arriba, inserta en un contexto urbano nuestro. Cuando yo empiezo a hacer la casa, esto es lo que tenía. Simplemente, esto es 520 y el fondo son 18 metros. Bueno, entonces yo vengo desde un nivel inferior que entro por la calle, accedo a esta zona donde el salón y el comedor es esencialmente el mismo espacio. Esto es un patio que es un vacío al nivel inferior y este es otro patio que ahora está lleno de naturaleza. Circulo por este punto, ingreso a una habitación o sigo circulando, ingreso a otra habitación, pues cada una esta tiene su baño y este es el baño social que funciona también para esta. Ya estando dentro de la casa, circulo por estas escaleras, empiezo a subir y llego a un nivel superior donde hay un estudio y hay otro baño, también podría ser una habitación. Este es el sistema de circulación. Aquí vengo desde la calle, como les digo, ingreso al salón y por dentro subo por estas escaleras y llego al estudio. Y entonces en el desarrollo del proyecto lo que sucedía es que como era un lote tan extenso, había problemas básicos que ya había visto en esas casas y era la variación de la sección. Cuando tenía el frente que era tan angosto y tan profundo, las secciones generalmente continuas eran muy agobiantes, entonces en ese momento decido hacer este movimiento y es partir la losa. Cuando parto la losa, entonces empieza a haber ingreso de la luz en este sentido. Este es el oriente y este es el occidente, o sea que la casa todo el día le está, mejor dicho, este es el naciente. Le ingresa una luz en la mañana, circula en las tardes, al mediodía y en la tarde está entrando por la parte posterior. Aquí vemos el sistema de vacíos que tiene que ver con el nivel inferior. Y esta es la luz que estaba logrando en la casa, donde esencialmente el material utilizado era un bloque de concreto porque tenía un interés sobre la mano de obra local, pues quería trabajar con gente que practicara la mampostería. Eh,
Bueno, voy a terminar con el complejo acuático. Entonces creo que el complejo acuático resume gran parte de las preguntas y del trabajo. Cuando lanzan el concurso, la alcaldía tiene un acierto porque originalmente el solar donde se inscribe el proyecto es una pista de karts. O sea, había 30 autos dando vueltas y quemando gasolina todos los días, y el alcalde, yo no sé en qué momento se le decide hacer unas piscinas. Entonces se sustituyen los 30 autos por 3.000 bañistas diarios. Entonces ahí hay una intensificación interesante en el uso del suelo. Y cuando vamos a hacer el proyecto, habíamos hablado de la relación entre geografía y geometría. Esta es la geometría propia de las piscinas. Es porque hacer una piscina realmente es como yo creo que es como hacer un jumbo, porque tiene tantas condiciones técnicas, tiene sistemas de filtración, en fin, es un mecanismo altamente complejo técnicamente. Entonces, y la piscina tiene una medida que es estándar. Entonces esto es una norma técnica internacional que te dice, no, mira, tiene que medir 25 por 50, pero esto es lo otro, que es el paisaje. Y ese paisaje, como originalmente era una pista de karts, el paisaje original era muy horizontal. Entonces, una de las preguntas que teníamos era tratar de conservar esa horizontalidad para tener una zona de mayor distancia respecto al relieve o a la geografía. Hay puntos fundamentales donde entendemos que para conservar esas distancias debería haber algunos elementos programáticos que fueran al subsuelo, y encontrábamos este proyecto que es un proyecto peruano. Pues en Lima está lleno como de estas pequeñas ruinas o vestigios, y veíamos ese procedimiento donde el proyecto estaba metido en la tierra y había grandes vacíos que articulaban las circulaciones, hay estrechamientos, zonas de menor circulación, y eso nos interesaba para posteriormente llevar al proyecto nuestro. Entonces, como les decía, este es el lote original. Esto es lo que nosotros encontramos cuando íbamos a hacer el proyecto, y estas son unas piscinas que estaban en mal estado y posteriormente terminamos reformándola. Y este ya es nuestro proyecto, donde consta de lo siguiente: hay un edificio de ingreso que está en la parte superior. Este edificio no sabía, la entidad promotora estatal se dio cuenta que el edificio lo íbamos a hacer cuando ya estaba prácticamente hecho, porque el programa simplemente decía que deberíamos hacer una enfermería, unos baños públicos y una administración, y había un área destinada para una gradería. Entonces nosotros sumamos la gradería acá, y esto debajo tiene unos pequeños núcleos que corresponden a esas áreas, y pues decidimos regalarle a la ciudad esta pequeña terraza, que es un gran mirador donde uno puede tener relación con todo el valle. Entonces el proyecto esencialmente empieza en un nivel superior, que es un nivel 0, y acá está bajando 2 metros, y simplemente extendemos una gran pendiente que corresponde a esto, donde vamos nivelando. Empezamos a entrar por estas rampas, bajamos a unos espacios donde están los baños, cuartos técnicos, y todas estas zonas perimetrales son unas zonas técnicas para poder trabajar en las piscinas. Esta es la única piscina que nosotros subimos 3 metros desde el nivel 0, es la piscina de nado sincronizado. Cuando pues, queríamos utilizar esa imagen de las nadadoras de nado para que realmente la gente fuera a ver cómo se practica el deporte. Bueno, cuando empezamos a hacer el proyecto, desde el concurso teníamos una idea, pues una gran pregunta sobre la materialidad de esos muros, porque sabíamos que iban a empezar a aparecer. El proyecto es básicamente una excavación, una contención de tierra, y había unos muros que iban a configurar esas geometrías. Y vamos a Valparaíso, en esa época vamos a Valparaíso y encontramos una teja acanalada que arma las fachadas.
y proporcionan una imagen que es interesante, pero teníamos unos problemas en los cantos, entonces mandamos a hacer una formaleta y no nos funciona, y posteriormente en la obra, pues porque yo creo que es una cosa como que es particularmente, y hablo de Manuel y del caso nuestro, y es, pienso que los arquitectos jóvenes colombianos son arquitectos de obra, entonces estamos metidos en el taller con los técnicos, estamos metidos constantemente en la obra cuidando que el proyecto esté quedando como lo estamos dibujando, porque como son proyectos públicos es muy fácil que cualquier funcionario quiera tomar arbitrariamente una decisión y diluya el proyecto. Entonces encontramos estos ángulos metálicos, simplemente son ángulos metálicos de 2 pulgadas, los soldamos a la formaleta y empieza a suceder que es el bajo relieve en los concretos. Todos los planos de nosotros tenían marcada formaleta A, B, C, y en la planta aparecía un ritmo. Algunas veces nos decían, arquitecto, mira, es que se me acabó la formaleta A, ¿qué hago? Y obviamente no iba a ser tan radical el cambio o tan notorio, pero simplemente hablaba como del control que teníamos sobre el proyecto. Estos muros nos tocó verlos nacer en la obra. Y como les estaba hablando de ciertos paisajes que son recurrentes en nuestro trabajo, esta es una imagen muy bonita, esto se llama, es una ceiba, está en un pueblo que se llama San Bernardo de los Vientos, pero a esto le dicen el árbol que camina, porque no sé si logran ver acá, pero las ramas se extienden, crecen acá, vuelven y crecen en otro punto, y aparece algo muy que nos interesó mucho cuando hicimos este paseo. Este es Sebastián, uno de los socios míos, y eran este tipo de aberturas y cierto sentido de multidireccionalidad que aparecía en el espacio. Cuando nosotros estamos diseñando el edificio de ingreso, optamos prácticamente por coger parte de la planta de ese árbol y volverlo, nos ayuda a la composición del edificio. Realmente no tenemos la precisión técnica respecto al sol, porque parecíamos como unos cazadores mirando en varias direcciones, pero logramos hacer este sistema de relaciones a partir del movimiento multidireccional. En las obras públicas en Colombia hay un problema, pues es cansón, y es que el Estado no quiere hacerse de cargo de la obra pública, y en ese sentido nosotros sabíamos que los muros iban a ser sujetos al envejecimiento. Salmona, citando una vez a Apollinaire en una clase que nos da en la maestría de arquitectura de la Universidad Nacional, dice que Apollinaire dice que la arquitectura debe construirle a los tiempos una bella ruina. Entonces nosotros hacemos unos detalles para que los muros se nos manchen con la naturaleza. Entonces simplemente están mostrando el flujo de la naturaleza. Bueno, a ver si. En esta parte, esto es también de la visita que realicé a Perú. Me llamó mucho la atención esto, como estos pedazos de piedra que estaban tirados. Entonces le pregunté a un guía peruano que qué era eso tan raro. Me decía que les decían piedras cansadas, porque no lograron juntarse para hacer arquitectura. Y de ahí viene la idea de disponer de nuestro amoblamiento. Entonces parecen ser pedazos de edificios cansados que no se solidifican, pero terminan siendo nuestro esquema fundamental de amoblamiento. Y este es el proyecto.
Ahora pues algunos de los funcionarios se quejan mucho y nos dicen, no, pero es que mira, es que hay un problema porque cuando estamos entrando a las piscinas escuchamos el sonido de los grillos. Entonces no sabemos si estamos como en las piscinas o estamos como en la naturaleza. Entonces nosotros simplemente les decimos que quedó bien, que eso era lo que queríamos, acercar al hombre a la naturaleza. Bueno, eso es todo.